En esta clase vamos a estudiar lo que son los vectores en el plano. Los vectores se pueden trabajar en un sistema de coordenadas cartesianas, razón por la cual vamos a recordar cómo se registran los puntos en el plano cartesiano. Entonces recordemos que la primera componente siempre va a ser en el eje de las X y la segunda componente en el eje de las Y. Al hablar de vectores tenemos que hablar de lo que son las magnitudes. Una magnitud es toda propiedad de un cuerpo que puede medirse. ¿Y esa medida qué es? Una medida no es más que el resultado de comparar la cantidad de una magnitud que representa un cuerpo con una cantidad fija, considerada como una unidad. En tal virtud existen dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales. Entre las magnitudes escalares son aquellas que solamente tienen un módulo o número y por lógica una unidad de medida. En cambio, las vectoriales tienen un módulo, una dirección y un sentido. Entonces, procedemos a estudiar lo que son las magnitudes escalares. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la longitud. La longitud son aquellas medidas que sirven para medir longitudes o distancias. La longitud es una magnitud física que prácticamente expresa la distancia entre dos puntos y la unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Otra medida escalar tenemos que es la masa. Al igual que la anterior, la masa es una magnitud física que expresa la cantidad de materia o de sustancia que contiene un cuerpo. Podemos ver en el ejemplo la masa de 5 kilos, 685 gramos, etc. El tiempo, igual, es una magnitud escalar. Tenemos diferentes unidades, el milenio, 1000 años, el siglo centuria, 100 años, la década, 10 años, el lustro, 5 años, el año, 12 meses. Tenemos lo que es semanas, días, horas. La temperatura es otra de las medidas de las magnitudes escalares. Tenemos las unidades de medidas ya sea en grados Celsius, en grados Fahrenheit, grados Kelvin, etcétera, dependiendo del sistema en que se vaya a utilizar. Pero existen otras magnitudes, las magnitudes vectoriales. Entre estas magnitudes vectoriales nosotros podemos determinar lo que es la velocidad. Observemos que la velocidad no es más que la distancia que se recorre en una unidad de tiempo. Esta velocidad se expresa con metros por segundos. La otra magnitud vectorial es la aceleración. En la mayoría de movimientos la velocidad no permanece constante, entonces los objetos en movimiento aumentan la velocidad, frenan, etcétera, ¿no? Entonces estos cambios se describen mediante una magnitud denominada la aceleración. Otra de las magnitudes que tenemos es la fuerza. ¿Pero qué es la fuerza? Observemos en el video cuando el jugador patea la pelota, tanto al golpearlo, la pelota, como para ponerla en movimiento, como para detenerla o desviarla, se ejerce una acción sobre él. A esta acción es la que se llama fuerza. Entonces, cuando se aplica, se golpea, se aplica una acción sobre un objeto para moverlo o ponerlo en movimiento, entonces a eso se llama fuerza. Al hablar de magnitudes vectoriales, además nosotros tenemos que referirnos a lo que es el movimiento, como dijimos anteriormente. Entonces, este movimiento, vamos a observar el vehículo que está en su posición. Se mueve. Entonces, a esto es lo que nosotros lo vamos a llamar el desplazamiento.
pero debemos diferenciar. El desplazamiento de un móvil es el segmento dirigido que une dos posiciones diferentes de la trayectoria de dicho móvil. La distancia recorrida en la medida de longitud de la trayectoria. Ahí podemos observar claramente cuál es la trayectoria del móvil y cuál es la distancia. Entonces, ¿qué es un vector? Si nosotros colocamos el punto 3,3 y desde el origen, desde el 0, trazamos un segmento con una punta de flecha en la esquina, en un extremo, estamos trazando un vector. Al vector se lo representa usualmente con una letra con una flecha encima. Entonces, un vector tiene lo que se llama origen o punto de aplicación, que es el punto exacto donde el cual actúa el vector. El módulo del vector, que equivale a la longitud del vector. La dirección está determinada por el ángulo que forma con la horizontal o está determinada por la recta que contiene al vector. Esta recta que contiene el vector y todas sus paralelas. El sentido. El sentido indica hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. Va desde el origen al extremo, se indica mediante una flecha en uno de sus extremos. A este vector que tiene módulo, dirección y sentido se le denomina vector fijo. Observemos estos vectores, el vector AB y el vector BA. Ambos tienen igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario. La dirección, recuerden, está determinada por la recta sobre la cual se dirige el vector. Ambos tienen la misma dirección, pero el sentido que nos indica la flecha en el extremo cambia. ¿Qué son vectores equipolentes? Son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Observemos los tres ejemplos. Vectores libres. Dado un vector fijo, el conjunto de todos los vectores equipolentes a él se dice que forman un vector libre. Observemos el vector CD. Todos estos vectores que son paralelos a él constituyen un vector fijo. Igual los otros que están determinados por diferentes colores. ¿Qué es un vector unitario? Los vectores unitarios son aquellos que tienen un módulo igual a 1. Por ejemplo, a estos tenemos que el vector U es igual a 3,4. Podemos nosotros representarlo o expresarlo como la suma de dos vectores unitarios. U igual 3i más 4j, el menos 5,2 menos 5i más 2j. Vamos a estudiar lo que son las operaciones con vectores. Suma y resta de vectores. Dados los vectores u igual 2,4 y v igual menos 3,2, calcular el valor del vector s igual vector u más vector v y r igual vector u menos vector v. Es decir, vamos a hacer la suma y la resta. Recordemos que también podemos trabajar con la base i, j, que son los vectores unitarios. Entonces, vamos a proceder a sumar el vector u más el vector v. Para esto, lo único que tenemos que hacer es sumar los componentes i más los componentes j considerando los respectivos signos. En el primer caso,
2 más menos 3 queda indicado 2 menos 3, 4 más 2, 4 más 2. 2 menos 3 menos 1, 4 más 2, 6, con lo cual ya está realizada la suma de los vectores. Vamos con la resta. Para restar vectores debemos sumarle más el opuesto del segundo vector. Es decir, vamos a agregar un signo menos delante del segundo vector. En este caso nos quedaría 2 menos menos 3 y 4 menos 2. Resolvemos las operaciones. 2 menos por menos más. 2 más 3, 5. Y 4 menos 2, 2. Pero vamos a representar estas operaciones gráficamente. Para representar gráficamente los vectores existen dos métodos. El método del paralelogramo y el método del polígono. Vamos a utilizar primeramente el método del paralelogramo. Recordemos nuestros datos, el vector u igual 2,4 y el vector v igual menos 3,2. El vector u más el vector v es igual a menos 1,6. Tenemos ahí nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a representar primeramente el punto 2, 4 y vamos a trazar el respectivo vector que parte desde el origen. Luego registramos el punto menos 3, 2 y de igual manera trazamos el vector. Como se trata del paralelogramo, tenemos que trazar líneas paralelas a estos vectores y el lugar en donde se unan estas líneas paralelas será el resultado. Observemos. Paralela al vector en el punto 2,4 y paralela al vector en el punto menos 3,2. Nos da justamente el vector en el menos 1,6. Desde el origen trazamos el vector hacia el punto en donde se unen las dos líneas paralelas. Vamos con los mismos datos a hacer, pero ahora el método del polígono. Tenemos nuestro plano cartesiano, registramos el punto 2, 4 y trazamos el vector. En este caso, a partir del punto 2, 4, se traza el siguiente vector de la siguiente manera. Contamos menos 1, menos 2, menos 3 en X, 1, 2 en Y. Y trazamos el respectivo vector. Como podemos observar, el resultado cae en el punto menos 1,6, que es el resultado de esta recta de vectores. Entonces, la resta de vectores nos quedaría esta línea roja. El vector de color rojo es el vector resta, menos 1,6. Lo mismo vamos a hacer, pero con el método del paralelogramo. Entonces, vamos a registrar el punto 2,4 y trazamos el respectivo vector. Luego registramos el punto, el opuesto. ¿Sí? Vamos a hacer la resta en este caso. El opuesto sería menos por menos más, 3 menos 2. ¿Sí? Ya habíamos calculado. En este caso ponemos un menos delante del paréntesis. Menos por menos más, menos por más menos, 3.2 y trazamos el paréntesis. Como se trata del método del paralelogramo, vamos a trazar líneas paralelas a este vector. Primeramente lo trazamos y luego una paralela a este vector lo trazamos. Y finalmente la respuesta sale desde el origen hasta la unión de los dos vectores que nos dan el punto 5, 2, que es el resultado de la resta de vectores. Ahora vamos a aplicar el método del polígono, para lo cual igual trazamos el 2.4. A partir de este punto, nosotros vamos a contar 3 en X, 1, 2, 3 en X, y menos 2 en Y, menos 1, menos 2. Con lo cual tenemos
nuestro resultado que parte desde el origen hasta acá. Este es el vector resultante que nos cae en el punto 5,2, que es el resultado de la resta de vectores. Visítanos en nuestra página matemática9.com.